Buenas noches con todos. Quiero agradecer al capítulo de Ingenieros Pesqueros por esta gentil invitación a compartir con ustedes algunos conocimientos acerca del impacto del cambio climático sobre el principal ecosistema marino frente al Perú. Y también compartir probablemente nuestras incertidumbres y nuestras preguntas, porque como ustedes advertirán en el transcurso de esta conferencia, en realidad hay muchas preguntas aún sin respuesta. Bien, hemos estructurado esta charla en los siguientes temas. Primero, vamos a hablar un poquito acerca de cómo funciona el ecosistema de afloramiento costero. Luego revisaremos lo que conocemos del pasado, de cómo ha respondido o cómo creemos que puede haber respondido el ecosistema a las variaciones climáticas en el pasado. Luego revisaremos algunas tendencias recientes de indicadores, digamos, clave de los aspectos físicos y también biológicos. Y finalmente vamos a discutir algunas hipótesis, algunas proyecciones de escenarios posibles de cambio climático frente al Perú. Bien, bueno, ¿cuáles son los principales factores que modulan o que controlan, digamos, la dinámica del ecosistema de afloramiento? ¿No? Primero, recordemos, el ecosistema de afloramiento es el ecosistema costero cuya fuerza motriz es la surgencia de aguas profundas o subsuperficiales hacia la capa superficial, que durante este proceso transportan nutrientes, ¿no?, de esta capa subsuperficial hacia la capa superficial, y ello permite la floración de microalgas como fitoplancton, diatomeas, etcétera, que finalmente constituye la base de la cadena trófica de todo el ecosistema marino. Si este motor no funcionase por A o B, no podría darse la alta productividad en la base de la cadena trófica y por lo tanto también la capacidad de carga potencial, digamos, de todo el ecosistema, refiriéndonos a ello, con ello a la pesquería, por ejemplo, sería muy distinta a la que conocemos. Y este ecosistema de afloramiento costero, digamos, típicamente tiene una extensión del orden de 50 a 100 kilómetros, pero esto varía porque sabemos que en el mar no hay límites discretos, ¿no?, y hay una influencia muy grande del entorno ambiental. Es decir, tenemos que imaginarnos que es un sistema plástico que se repliega o se expande con la variación estacional y también con la variación interanual. Ahora, ¿cuáles son entonces estos forzantes o estas fuerzas motrices? Les hablé de lo más inmediato, ¿no? Es decir, los vientos locales, los vientos costeros que frente a la costa de Perú y de Chile soplan paralelos a la costa, y esto debido a una serie de factores físicos que no vale mucho la pena profundizar el día de hoy, permite justamente este transporte de aguas subsuperficiales a la zona superficial. Pero el otro factor que es sumamente importante es la circulación a nivel de toda la cuenca oceánica, a toda la cuenca del Pacífico. Y me estoy refiriendo principalmente a lo que se llama la circulación tropical o la circulación de Walker, que está dada por los vientos alisios que soplan de este a oeste y que debido a esta acción acumulan agua cálida en el lado oeste de la cuenca y por lo tanto también promueven un afloramiento en la zona oriental. La fuerza motriz de esta circulación es el gradiente de presión atmosférica entre el este y el oeste, que tiene mucho que ver con el gradiente de temperatura entre el este y el oeste. O sea, a mayor gradiente de temperatura entre este y oeste, esta circulación de Walker es más intensa. ¿Y por qué es importante esto?
porque acoplada a esta circulación en la atmósfera, también hay una circulación en la columna de agua, que entre otras cosas permite que las aguas más frías, digamos, se encuentren mucho más cerca a la superficie en el lado oriental que en el lado occidental. Entonces, debido a este acoplamiento océano-atmósfera, la termoclina, la nutriclina y la oxiclina, es decir, todos los gradientes que separan las aguas, digamos, superficiales de las subsuperficiales, están mucho más cerca a la superficie. Y al estar mucho más cerca, permite que estos vientos que están soplando paralelos a la costa puedan transportar realmente aguas que tengan estas propiedades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, durante el Niño, esta circulación de Walker se fragmenta o se debilita, esta inclinación de la termoclina prácticamente se atenúa, ¿no? Y por lo tanto las aguas ricas en nutrientes están mucho más lejos de la superficie. Por más vientos locales que puedan existir y que de hecho ocurren también durante el Niño, el transporte que pueden generar ya no es un transporte rico en nutrientes, porque las aguas, digamos, que vendrían a ser la fuente de este transporte estarían dentro de la capa superficial, pobre en nutrientes, etc. Entonces se necesitan ambos mecanismos. Se necesita el mecanismo, digamos, a muy gran escala, que es la circulación de Walker, y también se requiere el mecanismo más local, que son los vientos costeros, ¿no? Esto es muy importante porque, como vamos a ver más adelante, la relación entre el clima, la oceanografía y la productividad pasa mucho por cómo va a cambiar esto y cómo va a cambiar esto. Bien, bueno, esto que tenemos acá es, digamos, el campo de vientos superficiales frente a las costas de Perú y Chile. Los colores nos indican la intensidad, ¿no? Y como podrán notar, obviamente, frente a las costas chilenas, los vientos en general son más intensos, pero frente al Perú, digamos, la zona o la celda de mayor intensidad de vientos es la que se ubica entre San Juan, Pisco y el sur de Callao, ¿no? Es aquí donde los vientos son más intensos a lo largo de todo el litoral. La otra cosa que es importante es recordar o observar cuál es típicamente el ciclo anual de las principales propiedades del ecosistema, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Y las propiedades que tienen que ver con la productividad. ¿Cuáles son estas propiedades? Bueno, una es la luz, ¿no? Porque sin luz no hay fotosíntesis, y sin fotosíntesis no hay fitoplancton, ¿verdad? Y la otra es el viento, porque el viento permite que los nutrientes vayan a la superficie. Y una propiedad intrínseca del ecosistema sería la concentración de clorofila A, si lo consideramos esto como un indicador de la biomasa del fitoplancton. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos un ciclo anual típico, ¿no? Acá en realidad hay 18 meses. Y en esta parte, en este panel inferior, tenemos la insolación, o sea, la cantidad de radiación solar que llega a la superficie del océano. Acá tenemos el ciclo del viento paralelo a la costa, en metros por segundo, y acá tenemos el ciclo de la clorofila A, es decir, el ciclo de la producción del fitoplancton. Como podrán notar ustedes, la máxima intensidad del viento se suele dar entre invierno y primavera, entre los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, y la mínima intensidad del viento se da en los meses del verano, enero, febrero, marzo. Sin embargo, este viento siempre es con dirección al norte en general, ¿no? A veces hay algunas zonas locales donde puede haber inversión de viento, pero el campo de vientos dominantes es de sur a norte. Y al ser vientos dominantes de sur a norte, entonces la posibilidad del afloramiento siempre está presente, siempre. Cosa muy distinta que en Chile, por ejemplo, donde los vientos invierten en su dirección dependiendo de la estación del año. La otra cosa importante es que la radiación solar, ¿no? Más bien muestra, como sabemos bien, sus máximos durante el verano. Entonces, la insolación tiene sus máximos durante el verano y el viento tiene sus máximos en el invierno y primavera. ¿Y cómo responde la productividad? Pues la productividad en realidad está muy asociada a la radiación solar. Es decir, no es en los meses en los cuales hay más viento donde hay más productividad, sino es en los meses donde hay más radiación donde hay productividad. Y esto es sumamente importante de internalizar, porque
De aquí ya nos estamos, podemos inferir, ¿no?, de que quizá uno de los factores más importantes para modular la productividad es la estratificación, ¿no?, que provoca la radiación solar en la capa superficial. Bien, bueno, esto es más o menos lo mismo que les mostré, esto viene a ser un mapa de productividad, en el Pacífico, con una banda muy alta, de muy alta intensidad frente al Perú. Este es el contenido de oxígeno, que es la otra característica muy importante en nuestro ecosistema, ¿no? La capa subsuperficial de la columna de agua es muy pobre en oxígeno, en parte, gracias, entre comillas, gracias a justamente la muy alta productividad, porque una vez que se produce toda esta cantidad de fitoplancton, al morir y a degradarse, consume oxígeno, ¿no?, por los procesos microbianos de degradación. Y por lo tanto causa un agotamiento de este elemento en la columna de agua. No es el único proceso, hay otros procesos que son muy importantes, ¿no?, pero en general podemos decir entonces que en el lado oriental del Pacífico tenemos dos características, una que es la alta productividad y otra que es la muy intensa deficiencia de oxígeno en la capa superficial, en la capa subsuperficial. Y esto de acá es, la concentración de oxígeno sobre el fondo, ¿no? Esta es la escala, esto es 0, esto es 2.5, esto es 0.5. Por convención se considera 0.5 mililitros por litro un límite para definir la zona mínima de oxígeno. Y esto lo que nos está diciendo es que prácticamente toda la plataforma continental del Perú, desde más o menos Pimentel o Malabrigo hacia el sur, está, sujeta a condiciones de mínima de oxígeno. Y eso también es importante porque si el cambio climático, puede afectar la concentración de oxígeno, eso puede tener un impacto importante en la biodiversidad de los organismos que viven en la capa subsuperficial o en el sistema demersal, ¿verdad? Bien, otros elementos importantes desde el punto de vista climático, etc., ¿no? Acá nuevamente tenemos la circulación de Walker, lo que les decía, el gradiente de temperaturas. Cuanto más intenso este gradiente, más fuerte o más intensa es la circulación y por lo tanto más aguda es esta diferencia en la profundidad de la termoclina entre un lado y otro. Pero este rasgo de alguna manera está conectado también con la circulación de los vientos a nivel global. Y acá lo que quiero comparar es el mes de agosto, que viene a ser nuestro invierno, con el mes de marzo, que viene a ser nuestro verano, y lo que está acá punteado viene a ser la banda de máxima nubosidad. Esa banda de máxima nubosidad se genera debido al encuentro de los vientos alisios del norte con los vientos alisios del sur, que provoca una alta humedad en esta zona. Y esta zona, que se llama zona de convergencia intertropical, así se llama esta banda, tiene un movimiento sur-norte dependiendo de la estación del año. Durante el invierno esta banda está desplazada hacia el más al hemisferio norte y durante el verano se desplaza un poquito más hacia el sur. Pero normalmente fluctúa entre 5 grados norte y 10 grados norte o entre 0 grados y 10 grados norte, siempre un poquito más al norte que hacia el sur. Pero tiene esta variación estacional. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque hay una relación entre la posición de la zona de convergencia y la intensidad del afloramiento. Acá, por ejemplo, estamos hablando de agosto, vendría a ser la distribución de la temperatura para este mes en la zona ecuatorial tropical, Ecuador, Perú, Colombia, y estos colores de acá nos indican temperaturas más frías y estos colores rojos temperaturas más cálidas. Como se darán cuenta, cuando la zona de convergencia está hacia el norte, ¿no?, esta lengua fría está mucho más desarrollada. Y cuando la zona de convergencia está hacia el sur, esta lengua fría prácticamente se repliega o desaparece. Esta lengua fría no es otra cosa que esta lengua que aparece acá también, que permite o que contribuye a esta circulación tropical. Entonces está conectada de algún modo la circulación de los vientos a nivel global con la circulación tropical en el océano y con el afloramiento costero, en toda la zona de Perú principalmente. Bien, y un poco introduciendo la siguiente parte, ¿no? Esta zona de convergencia es muy sensible a las variaciones climáticas a nivel global.
Un ejemplo de ello lo encontramos en las eras geológicas y los encontramos en los cambios entre las épocas glaciales e interglaciales. Esto que tenemos acá son años antes del presente, diferencias en temperatura, acá estamos hablando de 100.000 años, ¿no? Y bueno, son las variaciones en la temperatura de la atmósfera reconstruidas a nivel global. Y como pueden ver ustedes, hay oscilaciones muy grandes. Esta época de los 20.000 años es considerado el pico de la última era glacial, y el periodo posterior vendría a ser la deglaciación o la última deglaciación, que se caracterizó por un aumento muy rápido de la temperatura, ¿no? O sea, en otras palabras, el tránsito desde el último máximo glacial hacia el presente justamente fue un periodo de calentamiento global, ¿verdad? Aunque en esa época salíamos de condiciones en las cuales los casquetes polares eran mucho más desarrollados, etc. Pero fue un calentamiento global también. Y bueno, y esto se ha repetido durante cientos de miles de años, ¿no? En el globo. Bueno, pero aparte de estas variaciones de las eras glaciales e interglaciales que tienen que ver básicamente con los cambios en la órbita terrestre, también hay variaciones de mayor frecuencia que pueden ver estas letras, ¿no? H1, H2, cada una de estas H's viene a ser un mínimo de temperaturas. Y estas oscilaciones de temperatura que ya no se dan en escalas de decenas de miles o cientos de miles de años, sino en escalas de miles de años o cientos de años, normalmente corresponden a cambios en la circulación del océano también. Y se cree de que los cambios en la circulación del océano provocan cambios en general en el clima en todo el globo. Y lo que tenemos aquí viene a ser un experimento donde se pretendió simular un evento asociado al deshielo, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron en este experimento? Es un experimento de modelado climático, digamos. Simularon la descarga de una gran cantidad de agua dulce en el Océano Atlántico Norte, que es lo que se espera que ocurra durante un proceso de deglaciación, ¿no? Con el calentamiento global se deshielan los glaciares, ¿y eso qué significa? Los hielos glaciares es H2O sin sal, es agua dulce, ¿no? Entonces, el gran volumen de agua dulce que se inyecta al Océano Atlántico, lo que ocasiona obviamente son grandes cambios en la salinidad. Esos grandes cambios en la salinidad provocan también cambios muy grandes en la circulación profunda, digamos, del océano. Y en este experimento lo que se observó es que cuando ocurrían estos deshielos, o sea, en grandes volúmenes, la temperatura del aire de todo el hemisferio norte caía abruptamente, ¿no? Entonces teníamos un contraste de temperatura entre el hemisferio norte y el hemisferio sur mucho mayor que la condición normal. Y esta alteración de la distribución de la temperatura, una de las cosas que causa es que la zona de convergencia se desplaza hacia el sur por el balance de calor entre un hemisferio y otro hemisferio. O sea, la zona de convergencia que normalmente, digamos, estaría alrededor de 10 grados, ¿no? Se desplaza varios grados hacia el sur. Y se cree de que este mecanismo ha ocurrido durante la historia de la Tierra, asociado a las épocas glaciales e interglaciales, pero sobre todo asociado a estas variaciones de tipo milenial, centenial. Y justamente estas curvas que ven ustedes acá son las anomalías de precipitación. Las curvas curvas y punteadas nos indican anomalías negativas de precipitación. Y las curvas continuas significan anomalías positivas de precipitación. ¿Por qué hay anomalías negativas de precipitación en este lado? Porque esa que era una zona, que era el lugar donde estaba la zona de convergencia, deja de ser el lugar de la zona de convergencia y por lo tanto hay menos precipitación. Y eso se detecta como una anomalía negativa. Y estas zonas donde supuestamente no debería estar la zona de convergencia, debido al desplazamiento, se expresan como anomalías positivas de precipitación. Bien. Ok. Si alguna vez han tenido oportunidad de leer noticias relacionadas a la divulgación del impacto del cambio climático, puede ser que hayan escuchado acerca de estas hipótesis, ¿no? De nuevas eras glaciares como producto del calentamiento global, lo cual parece ser una contradicción, ¿no? Bueno, estas hipótesis catastrofistas, en cierto modo,
se basan en la experiencia pasada, ¿no? De que cómo un proceso de deshielo puede ocasionar un enfriamiento. Y acá lo vemos, ¿no? Si consideramos que este es el último máximo glacial, anomalías de temperatura del orden de 20 grados en negativo, hay un proceso de glaciación con fluctuaciones y luego de pronto, ¿no?, tenemos un evento de enfriamiento, otra vez acá. Se va saliendo y cae, ¿no? Este evento de enfriamiento está asociado justamente a este tipo de mecanismos. Entonces, una de las hipótesis que a veces se maneja es que el calentamiento global actual podría inducir también deshielos en las altas latitudes, ¿verdad? Y si hay deshielos en las altas latitudes, podría haber un escenario de este tipo, ¿no?, que para nosotros sería importante en el sentido que la zona de convergencia, si está más hacia el sur, nos modifica totalmente el campo de vientos, nos modifica totalmente la intensidad del afloramiento y nos puede modificar también la productividad. Bien. Bueno, ¿qué sabemos un poco de la historia pasada del ecosistema? No mucho, porque nuestras observaciones instrumentales no van más allá de 40, 50 años. ¿No? Las series, digamos, documentadas o documentales que tienen que ver con el ambiente o con la naturaleza, en el caso del Perú, quizá las más antiguas corresponden a los censos de aves, de las aves juaneras, que se empiezan a realizar más o menos hacia 1905 o no sé si es 1920, y entonces lo cual significa que las series de tiempo, digamos, en cuanto a la abundancia de aves, tienen pues una longitud de casi 100 años o más de 100 años, ¿no? ¿Por qué son importantes estas series? Por ejemplo, porque muchas de estas aves, o en general estas aves juaneras, son muy especialistas en su dieta. Se alimentan principalmente de anchoveta, ¿verdad? Entonces, no tienen realmente una capacidad, una plasticidad en cuanto a cambiar de dieta. Por eso es que cuando hay un niño hay mortandades tan grandes, ¿verdad? En cierta medida por la falta de alimento. Entonces, las fluctuaciones de las abundancias de aves pueden considerarse como un indicador, en cierto modo, de la productividad general, porque las aves se alimentan finalmente de la anchoveta y estas a su vez del plancton, etc. Entonces es una de nuestras series más largas, pero series instrumentales de temperatura, etc. La más antigua es la de Chicama, 1925, se empieza a registrar, y de ahí información oceanográfica, etc., pues recién en los 50 o en los 60, ¿verdad? Entonces, una forma de poder, digamos, reconstruir el pasado es utilizar otro tipo de herramientas y entre estas, la que han venido trabajando algunos grupos, tanto nacionales o internacionales, es el estudio de los sedimentos marinos, ¿no?, como archivos paleoclimáticos y paleoceanográficos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos algunas imágenes de radiografías de rayos X de estos sedimentos en la zona de Pisco, ¿no?, que, como pueden notar ustedes, preservan láminas y bandas que tienen un significado. Normalmente ese significado está asociado a los cambios en la productividad o a los cambios en el material terrígeno que viene del continente y que de alguna manera tiene que ver con la precipitación también. Y al estudiar estos sedimentos, al hacer los análisis, uno puede, digamos, cuantificar algunas propiedades geoquímicas, pero también puede cuantificar restos fósiles de diatomeas, de peces, de organismos calcáreos, etc. De tal manera de que el conjunto de todos estos indicadores analizados nos puede permitir reconstruir un paleoambiente. Ahora, lo bueno es de que debido justamente a la deficiencia de oxígeno, estos sedimentos, cuando se preservan, o mejor dicho, cuando se depositan en un ambiente sin oxígeno. Entonces, es muy poca la posibilidad de que la fauna bentónica pueda modificar o alterar esta estratigrafía. Y eso nos permite conservar, digamos, una resolución que puede ser de tipo, digamos, decadal,
o inclusive interanual de estas variabilidades, ¿no? Entonces, en los sedimentos marinos podemos tener archivos paleoclimáticos, así como en los hielos tenemos archivos, ¿no? Así como en los corales también tenemos archivos. Pues bien, los sedimentos pueden servir para eso. Y lo que les voy a mostrar ahora son algunos resultados de algunos estudios que hemos venido realizando justamente en relación a algunos indicadores clave del ecosistema y su cambio durante los últimos miles de años. Esto de acá, por ejemplo, corresponde a una serie de más o menos 25.000 años de antigüedad y tenemos varios indicadores. No voy a explicar realmente exactamente cuál es el proxy, pero sí a qué se refiere. Este de acá es un indicador de la intensidad de la zona mínima de oxígeno. Este de acá es un indicador de la producción o de la productividad. Acá tenemos vértebras de anchoveta y acá tenemos escamas de sardina, ¿no? ¿Por qué no hay vértebras de sardina? Porque son muy difíciles de identificar, ¿no? Mientras que las vértebras de anchoveta son relativamente fáciles de identificar. Estoy hablando en el material del sedimento. Las escamas de anchoveta también son fáciles de identificar, pero las escamas de anchoveta suelen ser muy vulnerables a disolución o degradación. Entonces, el análisis de las escamas, ¿no? Puede también tener un efecto de la preservación más que de la condición original. Mientras que las vértebras son mucho más robustas. Los procesos de degradación o disolución de las vértebras toman muchísimo más tiempo y por su propia morfología pueden permanecer mucho más tiempo en el sedimento. Entonces, por eso es que las vértebras son un buen indicador, o pueden ser un buen indicador, de la abundancia local de esta especie en el pasado, ¿verdad? Y mientras que, como no tenemos vértebras de sardina en el registro, pero sí tenemos escamas, la presencia o ausencia de sardinas tiene un significado climático y tiene un significado oceanográfico, ¿verdad? Si hay, aunque sea una escama o dos escamas de sardina en un registro, indica que de todas maneras tuvo que haber algún tipo de condición oceanográfica que permitió que las sardinas se aproximaran a la costa. Entonces, la información de los restos de sardina la podemos usar cualitativamente para inferir cambios en la distribución, y la información de las vértebras de anchoveta tal vez la podemos usar cuantitativamente también, no solamente cualitativamente. Bien, ¿qué es lo que nos dice este primer registro? Bueno, esta es la salida del último máximo glacial, ¿no? Que provoca grandes cambios a nivel global. Acá lo podemos ver, de que se manifiesta principalmente por una intensificación de la zona mínima de oxígeno, porque en este eje hacia arriba significa más intensa y hacia abajo significa más débil, ¿no? Y luego, digamos, tiende esto a atenuarse hacia el presente. Esto es el presente, esto es el pasado. Este indicador de acá, que creo que es cadmio, nos muestra más bien en general una tendencia positiva, ¿no? Desde el último máximo glacial hasta el presente vemos que en general hay una tendencia positiva con muchas fluctuaciones, pero si nosotros quisiéramos poner ahí, ajustar una línea de regresión, posiblemente encontraríamos una tendencia positiva significativa. Entonces podríamos decir que en general el sistema en esta zona de Pisco, ¿no? Se ha hecho más productivo, ha tenido una tendencia hacia mayor productividad en los últimos 10 a 20.000 años. Las vértebras de anchoveta muestran un patrón más o menos similar al de la productividad, ¿no? Vemos que muy baja concentración de vértebras en este periodo, ¿no? Asociado al último máximo glacial, y concentraciones cada vez más altas. En realidad estos son flujos cada vez más elevados, ¿no? Con máximos mayores, ¿no? Hacia el presente. Entonces la vértebra de anchoveta muestra digamos, un patrón general a escalas de miles de años, estamos hablando, que la productividad. Y la sardina es algo bastante interesante. No se encuentra ningún tipo de restos de sardina en el material viejo, ¿no? Recién aparecen durante el Holoceno, en los últimos 10.000 años, ¿no? Recién aparecen, y normalmente, y es otra cosa interesante, los periodos donde las escamas de sardina
aparecen con más frecuencia son los periodos en los cuales las vértebras de anchoveta también son de flujo mayor. Entonces de ahí podemos tal vez inferir un par de cosas, ¿no? En primer lugar, de que parece que ambas especies de cierto modo están respondiendo a la productividad, porque esto es un indicador de productividad, eso no tiene que ver con peces, eso tiene que ver con cantidad de materia orgánica que llega al fondo. Entonces, a mayor productividad primaria en general, ¿no?, encontramos, lo cual tiene mucho sentido, ¿no?, mayor abundancia de peces, sean anchoveta o sean sardinas. La otra cosa que es interesante es que este periodo muy frío a nivel global, ¿no?, se caracterizó por una productividad mucho menor en el sistema que el Holoceno, que es el periodo actual, digamos. Y la sardina en particular prácticamente no aparece en el sistema, pero acá hay que contextualizar, estamos hablando del sistema asociado a la zona de afloramiento de Pisco, ¿no? Esto podría ser quizá un poco distinto en otra zona de la costa, pero al menos en Pisco hay este cambio que es interesante. Ahora veamos los últimos 2000 años, ¿no? Vamos a tratar de ir de mayor o de menor a mayor resolución. Los últimos 2000 años son interesantes porque hubieron variaciones climáticas de periodos más cortos, pero que también tuvieron impacto a nivel global. Se reconocen básicamente tres grandes periodos, lo que vendría a ser el periodo cálido romano, ¿no? Acá en este caso, este es el presente y este es el pasado. El periodo cálido romano, lo que se llama la anomalía climática de la época medieval, que va entre los 900 y los 1200 más o menos. Este periodo que fue muy frío, sobre todo en el hemisferio norte, que fue llamado la pequeña edad de hielo, que se caracterizó por el crecimiento de los glaciares, tanto de altas latitudes como los glaciares alpinos y los glaciares andinos, todos esos crecieron de tamaño durante la pequeña edad de hielo. Y el periodo actual, ¿no?, que es mucho más cálido, ¿no?, donde vemos que hay un aumento muy rápido de la temperatura saliendo de la pequeña edad de hielo. Quizá esta primera parte es totalmente natural, ¿verdad? Y a partir de la revolución industrial, que es más o menos 1850-1900, acá también hay una influencia antrópica, ¿verdad?, por la actividad industrial, los gases invernadero, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, podemos diferenciar hasta 5 periodos climáticos, ¿no? Este de acá, estos 3 cálidos y estos 2 fríos, la pequeña edad de hielo y esto que se llama la edad fría de las edades oscuras, ¿no?, que más o menos a mediados del primer milenio. De estos 5 periodos, los que han sido más estudiados por la literatura y que han sido mejor caracterizados son la anomalía climática medieval y la pequeña edad de hielo. Y estas dos, digamos, son reconstrucciones de la temperatura durante el MCA, que es esto, perdón, la anomalía climática del medioevo, es decir, el MCA, y durante el LIA, o sea, durante la pequeña edad de hielo. Y aquí quiero llamar la atención de de 2 aspectos interesantes. Estas reconstrucciones que están en este artículo, si ustedes observan el patrón de temperatura en el Pacífico, ¿a qué les recuerda esta condición del MCA? Vemos condiciones muy, muy frías en el Pacífico Oriental, ¿no?, y condiciones cálidas en el Pacífico Occidental. El gradiente de temperaturas inferido a partir de muchas reconstrucciones, ¿no?, usando corales, usando anillos de árboles, etcétera, etcétera, nos muestran que este gradiente térmico está muy desarrollado. Eso significa que la circulación, de las que les hablé al principio, era muy intensa. Ese tipo de condiciones, en nuestra experiencia, ¿a qué más o menos se asemeja? A las condiciones neutras o la Niña. Durante la Niña tenemos este tipo de patrón, ¿no? Aguas muy frías en el lado oriental y aguas muy cálidas en el lado occidental. Durante la pequeña edad de hielo, como pueden ver, en general las temperaturas disminuyen, ¿no? Vemos que esto es mucho más azul que esto. Pero si nos fijamos en el Pacífico otra vez, este gradiente que era muy claro acá, ya no lo vemos aquí. No vemos contrastes de temperatura significativos entre la zona oriental y occidental. Entonces, si el gradiente térmico era más débil durante la pequeña edad de hielo, ¿eso qué significa? Que la circulación de Volcker era más débil. ¿Eso a qué tipo de condición se asemeja en nuestra experiencia actual? A las condiciones del Niño, ¿no? Durante el Niño la circulación Volcker es débil,
hay poco gradiente en general. Estas son condiciones tipo niño, con la salvedad de que tal vez las temperaturas no son temperaturas de niño, pero la circulación en general es una circulación parecida a la que ocurre durante el niño, ¿verdad? Y si esto es tipo niño, lo que podemos pensar es que eso debió haber tenido implicancias en la precipitación en el continente y también, lógicamente, en la posición de la termoclina, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos dicen los proxies de esta época? Eso también está basado en registros paleoclimáticos en diferentes zonas, ¿no? En continente y en el mar. Acá tenemos nuevamente la curva de temperaturas. Esto viene a ser, todos estos son indicadores, estos tres son registros continentales. Acá, este es el porcentaje de titanio en una cuenca del Caribe venezolano. Esto viene a ser una razón isotópica del oxígeno en una cueva en los Andes del Perú, y esto viene a ser el mismo indicador en el lago Pumacocha en el Perú. Estos dos indicadores tienen que ver con la precipitación. Si el delta O18 es más negativo, significa que es más húmedo. Si el delta O18 es más positivo, fíjense que la escala está invertida, significa más seco, ¿no? Y en el caso, lo mismo funciona para Cariaco. Si tenemos anomalías positivas, es decir, azules, significa condiciones más húmedas en Cariaco, y anomalías positivas significa condiciones más secas en Cariaco. Entonces, lo primero que podemos ver solamente viendo estos tres es de que las series de Cariaco y de Perú están correlacionadas negativamente, ¿no? Cuando tenemos anomalías positivas en Cariaco, tenemos anomalías negativas en Perú. Cuando tenemos anomalías negativas en Cariaco, tenemos anomalías positivas en Perú. Todas estas, ¿con qué tienen que ver? Con la precipitación. O sea, cuando llueve menos en Caribe, llueve más en los Andes. Cuando llueve más en los Andes, llueve menos en el Caribe. ¿Qué puede ocasionar este cambio? La zona de convergencia intertropical. Porque cuando la zona de convergencia intertropical se mueve hacia el sur, promueve más lluvias en los Andes. Y cuando la zona de convergencia queda en el norte, promueve más lluvias en el Caribe. Así que acá básicamente lo que estamos viendo es la reconstrucción de la posición de la zona de convergencia. Durante la pequeña de hielo, la zona de convergencia estaba hacia el sur, con mucha lluvia en el Perú, ¿verdad? Y este registro de acá tiene que ver con sedimentos marinos. Acá ya no estamos en el continente, estamos en el mar a 14 grados sur, en Pisco. ¿Y qué es lo que estamos midiendo? Contenido de aluminio. El aluminio se infiere que viene del continente. No hay una fuente de aluminio en el mar, digamos. La gran cantidad de aluminio viene desde el continente. ¿Cómo llega desde el continente hacia el mar? Por dos vías, o por el viento o con los ríos, ¿verdad? Principalmente con los ríos. Así que si hay más aluminio llegando al sedimento en esta época es porque había más flujo de aluminio por los ríos hacia el mar. Entonces todo tiene sentido, digamos. Tanto los registros continentales como los registros marinos nos indican que esta época fue muy húmeda y que durante el MCA hubo alternancia tal vez de dos épocas, una época seca y una época húmeda también. Bien, eso era con respecto a la precipitación, ¿no? Pero con respecto a la productividad, ¿qué podemos decir? Acá nuevamente, acá tenemos el aluminio, ¿no? El oxígeno. Estos son indicadores también de oxígeno, ¿no? Anóxico hacia arriba, subóxico, o sea, con algo de oxígeno hacia abajo. Estos de acá son indicadores de productividad, hacia arriba mayor, hacia abajo menor. Esto es níquel. Y estos de acá nuevamente tenemos la vértebra de anchoveta y las escamas de sardina, otra vez. ¿Ya? Y nuevamente hacia acá está el presente y este es el pasado. La pequeña de hielo, caracterizada por mucha humedad en el continente, también se caracteriza porque la zona mínima de oxígeno se debilita, ¿no? Y lo vemos con la caída de estos valores. ¿Qué puede ocasionar que la zona mínima de oxígeno se debilite? Bueno, justamente cambios en la circulación, ¿no? Porque si decimos que toda la circulación se debilita porque hay el menos gradiente, también debemos esperar que esta inclinación de la termoclina se tiende a nivelar. No solamente se tiende a nivelar la posición de la termoclina, también se tiende a nivelar la posición de la zona mínima de oxígeno. O sea, en esta época, la zona mínima de oxígeno estaba o bien más profunda o bien más débil.
Bueno, entonces tiene mucho sentido con respecto a lo que les mostré antes. Y estos otros indicadores que tienen que ver también con la intensidad de la mínima de oxígeno funcionan de la misma manera, ¿no? Durante la pequeña de hielo, condiciones un poco más oxigenadas. Durante el MCA, condiciones anóxicas o intensidad de la mínima de oxígeno. En términos de productividad también es muy parecido. Durante la pequeña de hielo disminuye la productividad, en el periodo anterior es mayor la productividad. Y en el periodo actual, a partir de 1800-1900, nuevamente tenemos anomalías positivas. Entonces, al menos durante estos 3 periodos climáticos, podemos encontrar que hay un muy buen acoplamiento entre las condiciones climáticas regionales y las condiciones oceanográficas y de productividad, ¿no? Donde los cambios en la posición de la zona de convergencia parecen tener un impacto en la productividad. Cuando la zona de convergencia está hacia el sur, la productividad disminuye, y cuando la zona de convergencia está hacia el norte, la productividad en general es más alta. ¿Y cómo se comportan los peces en este escenario? Acá tenemos nuevamente las vértebras de anchoveta y acá tenemos las escamas de sardina, recordando de que eso solamente lo podemos utilizar cualitativamente. Bien, encontramos aquí que en el periodo más reciente, en general, la abundancia de vértebras ha sido muchísimo mayor que en los 2000 años anteriores. Este ha sido un resultado que realmente nos ha costado interpretar, es decir, podría haber un efecto de preservación que no estamos midiendo, no podemos descartarlo, no podemos descartar que de algún modo puede haber un efecto de preservación, pero por otro lado, si vemos con mayor, digamos, detalle, encontramos que los valores mínimos de vértebras de anchoveta se dan justamente en la pequeña de hielo, y en cambio, comparativamente, hay valores mucho más elevados durante el MCA, ¿no? Asociados a estas condiciones, ¿no? Es decir, que esta variación, digamos, de cientos de años en la productividad, también de algún modo se traduce en la abundancia de anchoveta en el sistema. Ahora, existe la noción, digamos, muy extendida de la alternancia, ¿no?, entre anchoveta y sardina. Esta es una idea que está muy instalada todavía, donde se asume, o se ha asumido en general, de que hay una fluctuación inversa entre ambas especies, que cuando aumenta una se reduce otra, ¿no? Y esto está basado básicamente en la información que viene de las pesquerías, es decir, en la información de los últimos 50 o 60 años. Pero si nosotros vemos acá ya con una perspectiva mucho más amplia, vemos, por ejemplo, que durante la pequeña de hielo prácticamente no hubo escamas de sardina. O sea, esta disminución de la productividad también afecta a la sardina. Y en las épocas, digamos, de mayor productividad también hay mayor frecuencia de sardina. Entonces, en primer lugar eso, es decir, la disminución de la productividad no significa el aumento de la sardina, porque la productividad va a nutrir finalmente a toda la cadena trófica. Y en segundo lugar, la variación de la anchoveta con la sardina, en esta escala inclusive, podemos observar que no hay necesariamente una correlación negativa, ¿no? Y eso lo vamos a ver con mayor detalle en las siguientes diapositivas. Bueno, entonces ahora hablemos ya de los últimos 100 años, ¿no? Vimos los 20.000, los 2.000, ahora los últimos 100 años. Bueno, esta figura es un poquito complicada, voy a pasar muy rápido, simplemente voy a decir de que existen algunas mediciones que sugieren que esta circulación de Walker se está haciendo más intensas y otras que dicen que se está debilitando. Todavía no hay consenso en la comunidad científica para, digamos, interpretar qué es lo que está pasando con la circulación. Si nos basamos en el gradiente térmico, parece que en los últimos 100 años el Pacífico Oriental se ha hecho cada vez más frío y el Pacífico Occidental se ha hecho cada vez más cálido, lo cual significaría más intensidad de la circulación. Pero si nos basamos en el gradiente de presión, la cosa va por el otro lado. Entonces, todavía no hay consenso en cuanto a este tema. La otra cosa importante, acá tenemos tendencias del viento en metros por segundo en un periodo de 59 años.
Y esto quizás sí es más interesante, ¿no? Las tendencias cambian de acuerdo a la época del año. Por ejemplo, diciembre, enero, febrero, vemos, este rojo significa que el viento está intensificándose, el azul significa que se está debilitando. Entonces vemos una tendencia positiva acá, una tendencia positiva en primavera, en otoño. En invierno ya vemos un poquito de azul por acá, ¿no? Y en primavera también hay un poco de azul por aquí. Es decir, los periodos dentro del ciclo anual donde el viento parece estar intensificándose más es el verano y en el otoño en esta escala. Ahora, lamentablemente, no existen buenas mediciones de vientos en la zona costera, ¿no? Y este es un gran problema en general en todos los sistemas de afloramiento principalmente, ¿no? Las herramientas que se tienen para medir los vientos o bien son las estaciones meteorológicas colocadas en tierra, que en realidad, como saben ustedes, se han colocado en tierra para ayuda a la navegación aérea, pero solamente para eso, ¿no? Y la información de vientos satelitales, que podría ser la alternativa, esto ha habido una resolución muy gruesa, que no permite resolver los cambios en los vientos en los primeros 50 kilómetros, que son clave en realidad. Entonces, ahí hay un problema, digamos. Bien, en un estudio que hicimos en la zona de Pisco, justamente con un testigo sedimentario, a través de un biomarcador tratamos de reconstruir los cambios en la temperatura. Y ese biomarcador nos dio esta tendencia, ¿no? Esto es mal, esto es, no, aquí está, 1860 al año 2000, o sea, son más o menos 150 años esta ventana, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo XX. Y vemos, ¿no?, una tendencia negativa bastante clara más o menos a partir de 1950, 1960. Es decir, temperaturas costeras cada vez más frías en la zona de Pisco. Y si nosotros comparamos esto con los datos de temperaturas de los muelles costeros, del IMARPE, de DHN, desde 1950 a 1960, que es donde empiezan a haber estos registros, encontramos que también en todos ellos, a partir de Callao, tenemos tendencias negativas, es decir, aguas costeras cada vez más frías en las últimas décadas. Esto, en cierto modo, valida esta reconstrucción, ¿verdad? Porque tenemos tendencias negativas con el mismo signo y para el mismo periodo. ¿Qué proceso podría estar causando que las aguas costeras sean cada vez más frías? Bueno, lo primero que se nos viene a la mente es el afloramiento. Si el afloramiento es más intenso, hay aguas más frías cada vez llegando con mayor duración en el tiempo hacia la superficie. Así que, si bien no tenemos datos de vientos directamente, esta información sugiere que el afloramiento costero se intensifica en las últimas décadas. Y más aún, si comparamos esta misma información, acá tenemos también las series costeras, ven de Callao hacia el sur, hay un comportamiento, pero en la zona de Paita ya es otro comportamiento, ¿no? Acá hay una tendencia positiva. Si comparamos esto con la información satelital y reconstruida, ya no solamente en la zona litoral, sino en todo este dominio, vemos que hay un patrón espacial, ¿no? Desde la costa central hasta el norte de Chile hay unas zonas que se están enfriando, y de Paita hacia el norte tenemos básicamente una tendencia positiva. O sea, este patrón está reflejado en esto y es muy consistente con la reconstrucción que se hizo en otro lado. Bueno, y al mismo tiempo también hay otras informaciones que indican de que la productividad está aumentando en el mismo periodo, desde 1950 al año 2000, la productividad medida como fitoplancton, como clorofila A, ¿no? De esa productividad estamos hablando. La información instrumental de los cruceros del IMARPE, en información de los sedimentos, nos da una tendencia positiva. Y si vemos el patrón espacial de estas tendencias, solamente para los últimos 10 años, vemos efectivamente que la zona central y sur de Perú muestra tendencias positivas de la clorofila y la zona norte de Perú muestra tendencias negativas. Es decir, ahí donde el agua costera se está enfriando, aparentemente también está aumentando la productividad, y ahí donde el agua costera se está calentando, está disminuyendo la productividad. Eso es lo que los datos sugieren, ¿verdad? Lo cual tendría mucho sentido con respecto al afloramiento, ¿no?
Ok, ahora veamos los otros componentes. Nuevamente acá tenemos la temperatura, este viene a ser un indicador de productividad, este es el oxígeno. Acá está los flujos de escamas, ahora sí escamas de anchoveta, varios testigos y un promedio de varios testigos. Los flujos de escamas de sardina, ¿no? Este de acá viene a ser la serie de aves, de censo de aves, desde 1915, y este es un índice climático conocido como la oscilación decadal del Pacífico. Bueno, ¿qué podemos, digamos, interpretar de todo esto, ¿no? En primer lugar, es muy interesante de que la anchoveta, a partir de más o menos fines del siglo XIX, es claramente dominante en los flujos y probablemente en la población hasta más o menos los 60, ¿no? Que es donde sabemos que ocurre el colapso de la población y hay un efecto combinado probablemente entre condiciones naturales y condiciones de sobrepesca, pero el hecho es que al caer la anchoveta luego hay un periodo donde la sardina es más importante en los desembarques, ¿verdad? Y eso se observa en los registros, o sea, este periodo donde la sardina fue más importante en los desembarques se observa también como mayores flujos de escamas en ese mismo periodo, ¿no? Y hay una correspondencia entre una cosa y otra. Pero lo interesante es que las escamas de sardina no aparecen prácticamente en el resto del siglo XX, ¿no? Las concentraciones de escamas de sardina prácticamente son cero, y el único otro periodo donde aparecen en gran concentración es más o menos entre 1870 y 1890. Durante más o menos 20 o 30 años de este registro se encuentran altos flujos de escama de sardina, muy poco de anchoveta, y luego 100 años después tenemos otro periodo de sardina. Entonces, ¿qué nos dice esto? En primer lugar, con respecto a la historia de la alternancia, ¿no? Estos registros tienden a desvirtuar esa idea, ¿verdad? Porque, como podemos ver, la anchoveta exhibe fluctuaciones de tipo decadal, interdecadal, ¿no? Hay picos y valles, picos y valles, picos y valles. Pero en cada valle no necesariamente hay un aumento de sardina, ¿verdad? Y esta ciclicidad aparente, digamos, tiene periodos del orden de 10, 15 años, mientras que si de acá queremos extrapolar, este periodo es del orden de 100 años. Entonces, esto nos está diciendo de que las especies no están respondiendo a las mismas condiciones, ¿no? Que habría que buscar la explicación de una especie con respecto a otra en otras causas, y no necesariamente como se pensaba o todavía se piensa con las variaciones del niño, el viejo, la vieja, o el PDO, etc. Bueno, eso es un comentario un poco al margen. Bueno, y la otra cosa que es importante también, se puede acá observar una tendencia positiva del indicador de productividad que empieza más o menos en 1890, son los círculos verde oscuros, ¿no? Vemos que va hacia arriba, o sea que la productividad primaria está aumentando. Y para esta primera parte, los flujos de escamas de anchoveta también están aumentando. Y la población de aves también está creciendo. A partir de 1960 hay un quiebre, ¿no? O una divergencia, porque los indicadores de productividad siguen mostrando una tendencia positiva, pero los flujos de escamas caen y las poblaciones de aves caen, ¿no? Esto probablemente está reflejando, pues, la pesquería, ¿verdad? Es decir, hasta esta época la pesquería no estaba desarrollada plenamente. Entonces, básicamente, todo lo que se producía en el fitoplancton era aprovechado por los peces y por la cadena trófica, y eso sostenía además grandes poblaciones de aves guaneras, ¿no? En el momento en que entra a tallar la pesquería y remueve parte, digamos, de la biomasa de la anchoveta, eso tiene un impacto sin duda, y eso se puede observar justamente en estas curvas. Ahora, ¿yo por qué enfatizo este punto, ¿no? Principalmente porque, independientemente del efecto que pueda tener o no tener la pesquería, lo importante es que
el escenario ambiental sigue siendo favorable a la productividad, ¿verdad? Si en este momento hubiera, digamos, una ley que vedara la pesca de anchoveta durante 30 años, por decir algo, ¿no? Posiblemente las biomasas que se podrían alcanzar serían muchísimo mayores, ¿no? Y quizá comparables con esta época que parece que fue muy importante a mediados del siglo XX. Entonces, el escenario ambiental sigue siendo favorable hasta el momento, ¿no? Y la gran pesquería se ha desarrollado en este escenario, que sabemos que este escenario no ha ocurrido siempre, además. Sabemos que en el pasado han habido periodos donde ha disminuido, ha aumentado con el clima, pero actualmente se está desarrollando un escenario tremendamente favorable desde el punto de vista ambiental. Bueno, hemos hablado básicamente de productividad, pero está el factor del oxígeno, ¿no? Y voy a ir rápido porque ya me he pasado, creo, con creces del tiempo. Solamente hacer tal vez un comentario importante. Se considera que a nivel global los océanos están perdiendo oxígeno. Y esto por una razón muy simple, porque los océanos están formados por un fluido que es el agua, y cuando la temperatura de un fluido aumenta, la solubilidad de los gases disminuye. Entonces, si la temperatura del océano aumenta, pues simplemente puede contener menos oxígeno, y el oxígeno se va a la atmósfera y ya no se retiene en el océano. Esa es la primera causa. La otra causa es que el calentamiento global provoca que la capa superficial se caliente mucho más que la capa del fondo. O sea, ese cambio en la estratificación también impide que haya renovación, o mejor dicho, ventilación de oxígeno para la capa más subsuperficial, porque es más difícil, digamos, la mezcla. Entonces, a nivel global se considera de que la tendencia es hacia la desoxigenación, y hay una serie de datos que efectivamente soportan esta hipótesis. Por ejemplo, acá vemos la distribución de la isoxígena de 70 micromoles a 200 metros de profundidad más o menos, y esta es la distribución en los 60s, ¿no? Donde vemos que esa isoxígena estaba restringida a una área relativamente pequeña del Pacífico ecuatorial, y esa es la distribución en el periodo muy reciente, donde vemos que se ha expandido, ¿no? Esa expansión está causada, se cree, por la pérdida de oxígeno en las aguas subsuperficiales durante ese periodo. Ahora, existen algunos estudios en California, por ejemplo, que es un sistema parecido al peruano, donde se ha detectado de que la zona mínima de oxígeno se ha intensificado también en la zona muy costera, y se cree de que eso puede ser una combinación de estos procesos muy globales con también procesos muy locales. Entonces, una pregunta que lógicamente tenemos es, así como la productividad está aumentando, la temperatura está disminuyendo, ¿qué está pasando con el oxígeno? ¿Existen evidencias o indicios de que el oxígeno también muestra una tendencia que podemos atribuir de alguna manera al cambio climático? Y la respuesta hasta el momento es negativa. Esto de acá es una serie basada en información del IMARPE de los últimos 40 años, concentración de oxígeno en la columna de agua, concentración promedio, porcentaje de saturación, y quizá esto es más interesante, es la posición de la isoxígena de 2 mililitros por litro. O sea, si esta posición es más profunda, significa que hay mucho más oxígeno en la superficie. Si es más superficial, significa que la zona mínima de oxígeno está más cerca a la superficie, ¿no? Y lo que vemos es que efectivamente hay una variación, pero es una variación que podemos considerar como una variación interdecadal, ¿no? Durante los 60s, la mínima era más intensa, durante los 70s y 80s más débil, y hacia el periodo actual nuevamente un poco más intensa, ¿no? Hay una variación interdecadal, pero no podemos decir realmente que hay una tendencia, como sí lo vemos en la clorofila, como sí lo vemos en la temperatura, ¿no? Entonces, la información que se dispone hasta el momento, digamos, no valida todavía una hipótesis de que la concentración de oxígeno está siendo, digamos, cambiada en una tendencia significativa, ya sea hacia un lado o hacia otro. Bien, entonces, esa será la historia, llegando a la actualidad. ¿Y ahora qué sabemos del futuro? Bueno, ahí es donde hay mucho más dificultad aún para poder
interpretar o hacer ejercicios de predicción. Pero lo que yo quisiera, sobre todo, poner hincapié es situarnos un poquito dentro de la tendencia general del calentamiento global donde estamos ahorita. Esto es nuevamente una reconstrucción de la temperatura del aire desde el último milenio, ¿no? El aumento que se da saliendo de la pequeña de hielo está acá, y luego a partir de mediados del siglo XX vemos de que la temperatura del aire empieza a crecer exponencialmente, ¿verdad? Y esto más o menos es el presente, y a partir de ahí vemos varias curvas. Cada una de esas curvas viene a ser el escenario de cambio de la temperatura dependiendo del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, todos estos ya son proyecciones de modelos climáticos. Y la razón por la cual divergen es porque cada escenario es más optimista o más pesimista en relación al control de las emisiones. En los escenarios más pesimistas, las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, CO2, N2O, metano, siguen como ahora o se aceleran, y en los escenarios más optimistas asumimos de que de alguna manera el ser humano logra controlar estas emisiones y por lo tanto entonces se logra mitigar este efecto. El hecho es de que independientemente del control que se puedan tener sobre las emisiones, hay una inercia en el clima. Y esa inercia definitivamente va a ocasionar de que la temperatura a nivel global siga aumentando, ¿no? Lo que está en discusión es a qué tasa. ¿Va a aumentar más rápido o va a aumentar más lento? Pero que va a seguir aumentando en los próximos decenas de años o cientos de años. Ahora, en esta figura de acá, en cambio, lo que tenemos son las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Esta raya de acá es la concentración de CO2 antes de la revolución industrial, donde podemos ver que prácticamente la concentración de CO2 fue muy estable pues, durante un periodo muy largo de tiempo. Y luego empieza a aumentar paulatinamente con la revolución industrial y luego se dispara ya en las últimas décadas del siglo XX. Entonces el nivel preindustrial de CO2 en la atmósfera era 280 ppm. El nivel actual de CO2 en la atmósfera, hace un mes, ya se informó que hemos llegado a 400 ppm. Y más o menos el ritmo de crecimiento es del orden de 4 ppm por año, más o menos. Entonces, dependiendo del escenario, podemos llegar, digamos, más antes o más después, a un nuevo umbral, ¿verdad? Y los modelos generalmente se construyen mucho comparando el nivel preindustrial con el preindustrial por 2, es decir, con 560, o con el preindustrial por 4, es decir, más o menos 1000 ppm. Muchos modelos en la literatura circulan comparando cuál sería el impacto del cambio climático en un escenario 2 por CO2 sobre, no sé, sobre la cobertura de glaciares, sobre la circulación, sobre la precipitación, etc. Ahora, al ritmo que tenemos actualmente, ¿cuándo llegaremos al 2 por el preindustrial? Más o menos, dependiendo, podría ser tan pronto como en 2050, ¿no? Como podría ser alrededor de 2070, 2080. No falta mucho, ¿no? Son 30 años, más o menos 30, 40 años. Entonces, el escenario 2 por CO2, que hasta hace algún tiempo parecía muy lejano, en realidad ya es bastante cercano. Es algo que nosotros, o bueno, no sé si nosotros, pero algunos de nosotros, quizá vamos a llegar a vivir, ¿no? Quizá. Bien. ¿Y por qué decía todo esto? Porque voy a mostrar algunos ejemplos de algunos ejercicios de investigaciones donde se quiere proyectar cuáles son los cambios de la temperatura y otras condiciones en estos escenarios. Por ejemplo, en esta figura tenemos el contraste de temperaturas entre el escenario 2 por CO2, o sea, 560 ppm, en relación al preindustrial, o sea, 280 ppm. O sea, acá básicamente lo que se está midiendo o lo que se está mostrando es la anomalía de temperatura provocada por una duplicación del nivel de CO2 en la atmósfera. Y este ejercicio nos muestra, ¿no?, de que lo que se predice es una anomalía positiva del orden de 2 grados en la zona costera del Perú, entre
el 2 por CO2 y el preindustrial. De las reconstrucciones de temperatura que tenemos actualmente, sabemos de que la temperatura más bien está tendiendo a disminuir en la zona costera. Entonces hay una discrepancia entre las observaciones y los modelos. Las observaciones nos dan una tendencia negativa, pero los modelos en general nos dan una tendencia positiva. Ahora, ¿eso significa necesariamente que los modelos están equivocados? No, en realidad no significan eso. Lo que puede significar es de que la dinámica del cambio en realidad puede ocurrir muy rápido, ¿no? Y puede ocurrir de manera abrupta, ¿verdad? Es decir, tendríamos que dejar de pensar de que el cambio climático o el calentamiento global en nuestra región es una curva de este tipo, ¿no? Sino que es una curva, llega a un umbral, hay una inversión. Hemos visto que eso ocurre, por ejemplo, saliendo de la deglaciación, ¿no? Saliendo de la deglaciación aumenta la temperatura y luego hay un mínimo, eso a nivel global. Bueno, a nivel regional también podríamos imaginar eso, que podemos seguir experimentando una tendencia de enfriamiento, no sabemos por cuánto tiempo más, pero en algún momento del futuro, que puede ser tan pronto como en 40, 50 años, esa tendencia se va a invertir y vamos a tener un escenario de este tipo, ¿no? Bien, otros modelos también predicen cómo estaría cambiando los vientos, ¿no? En este artículo, por ejemplo, se simula la anomalía en cuanto a la velocidad del viento en toda esta región. Las flechas nos indican la dirección y los colores nos indican el signo de la anomalía, es decir, azul significa que está debilitándose, rojo se está aumentando. Perdón, esto es temperatura, estas son tendencias de la temperatura. El color representa la tendencia de la temperatura y las flechas indican las tendencias en el viento. Y bueno, en este ejercicio, por ejemplo, estos autores encuentran de que en un escenario de 2 por CO2, por ejemplo, los vientos frente a Perú no tendrían mayor cambio, pero sí se podrían intensificar mucho en la zona costera de Chile. Pero esto es un modelo de una escala muy grande. Estos autores más bien trabajaron una escala más pequeña, más regional. Y acá lo que nos muestran son las anomalías en el transporte Ekman, que es un indicador del afloramiento, con el ciclo anual y con la latitud. O sea, esto es 0 grados, 10 grados, esto de acá sería la costa de Perú, esto de acá sería la costa de Chile, esto es enero, esto es diciembre, ¿no? Esta es la climatología, donde tenemos siempre los vientos más intensos durante invierno y primavera, y esto es la anomalía ocasionada por el calentamiento global. Según este ejercicio, los vientos serían más intensos de lo que son en el invierno y en primavera, pero se harían más débiles de lo que son en el verano. Es decir, la amplitud estacional del viento sería mayor. Eso solamente hablando del viento. Pero al mismo tiempo, esos modelos también predicen un aumento de la estratificación en la capa superficial. ¿Por qué? Porque hay un calentamiento generalizado en el globo. Es decir, el contraste de temperaturas entre la capa superficial y la profunda aumentaría. Y también un cambio en la circulación a lo largo de la costa. Eso es muy importante porque si la capa superficial está más estratificada, aun cuando el viento sea más intenso, el esfuerzo que se requiere del viento para poder, digamos, impulsar la advección de aguas ricas en nutrientes hacia la superficie es mucho mayor que si la columna de agua no fuese estratificada. O sea, a más estratificación, más resistencia del océano a ser, digamos, aflorado, entre comillas. A menos estratificación, es más fácil de que el viento pueda inducir el afloramiento. Entonces, dos cosas, ¿no?, estamos viendo. En primer lugar, los modelos, ¿no?, predicen de que más que un cambio del viento en todo el ciclo anual, habrían cambios en la estacionalidad, ¿no?
haciendo más intenso el viento en primavera y en invierno y haciendo más débil en el verano. Pero por otro lado, más estratificación en la capa superficial. Entonces, mientras que el viento, tal vez, el viento por sí solo puede tener un impacto limitado, ¿no? Porque de todas maneras no se está invirtiendo el viento, sigue siendo con dirección al norte. Este cambio en la estratificación sí puede tener un impacto, porque significa que aun cuando tenga mucho viento, tal vez eso no va a ser suficiente para transportar las aguas que nos interesan que lleguen a la superficie. Bueno, este aumento de la estratificación reduce la velocidad vertical, es decir, reduce el afloramiento en escenarios de cambio climático respecto al preindustrial, ¿no? Y eso significa, entre otras cosas, que la capa donde ocurre el afloramiento se va a reducir, o sea, va a ser más superficial. Entonces las aguas ricas en nutrientes quedarían fuera del alcance del viento para poder llegar hacia la superficie. Y estos modelos entonces, al ser trasladados a lo que podrían ser escenarios de reclutamiento de los peces, ¿no? Predicen, ¿no?, una reducción del área de alta concentración de alimento debido a la mayor estratificación. Mayor estratificación, menos productividad, entonces menos áreas de enriquecimiento. Eso es lo que este artículo predice en el escenario, y es muy importante, 4 por CO2 con relación al preindustrial. Ahora, 2 por CO2 es algo relativamente próximo, digamos, entre 30 a 40 años, pero 4 por CO2 ya estamos hablando de quizás 100 años desde el presente, ¿verdad? Entonces, una limitación de los modelos, bueno, hay varias limitaciones, pero una de ellas es que los escenarios con los cuales contrastan sus hipótesis son escenarios muy extremos, ¿verdad? Y por lo tanto, la predicción para las próximas décadas todavía está en una zona, digamos, un poco ciega. Esa es una limitación bastante grande. La otra limitación es que por su propia naturaleza, estos modelos no tienen la resolución adecuada para reproducir todos los procesos en la zona costera, y eso puede ser importante en los sistemas de afloramiento. Entonces, hechas esas dos salvedades, que son muy importantes, de todas maneras, el mensaje que están dando esta primera generación de modelos es que podrían haber impactos muy importantes en la productividad potencial del sistema en relación sobre todo a los peces debido a los cambios en la estratificación, ¿no? Estos modelos predicen la reducción de la retención de larvas en la zona de enriquecimiento debido a la menor productividad. Y si a eso se agrega que, por ejemplo, la zona mínima de oxígeno se intensifique como está ocurriendo en otras zonas costeras del globo, este efecto aún puede ser más agudo, reduciendo aún más las posibilidades de reclutamiento y de supervivencia. Pero como les había dicho, las observaciones hasta ahora no demuestran de que haya una variación significativa en cuanto a la posición de la mínima de oxígeno, ¿no? Bien, entonces, las conclusiones, que en realidad son bastante preliminares, y más que conclusiones yo diría que son preguntas, algunas son preguntas, otras comprobaciones. Con respecto al pasado vemos, ¿no?, de que existen huellas bastante claras de los cambios climáticos en escalas de cientos y de miles de años, y también existen huellas bastante claras de cómo ha respondido el ecosistema con respecto a estas variaciones climáticas, ¿no? La otra cosa que parece ser muy interesante es que hay una conexión del clima global sobre el sistema de vientos y la circulación a través del desplazamiento de la zona de convergencia. Periodos de baja productividad en el ecosistema de afloramiento se encuentran normalmente asociados a periodos globales fríos en el pasado. Durante la pequeña edad de hielo y durante el último máximo glacial, que fueron periodos muy fríos en el pasado, la productividad, los indicadores nos muestran una menor productividad en el ecosistema, y viceversa. En las épocas cálidas del pasado, los indicadores de productividad muestran valores más elevados, ¿no? Las tendencias recientes nos indican el enfriamiento costero y el aumento de la productividad, posiblemente debido a la intensificación del afloramiento costero. Pero no tenemos una prueba final de ello porque no tenemos realmente datos
propios de vientos, sino indicadores, digamos, indirectos, digamos, vale la redundancia. No hay evidencias claras de tendencias hacia la desoxigenación. Y los modelos, la primera generación de modelos con que se cuenta, predicen una respuesta débil de los vientos al calentamiento global, pero una fuerte respuesta en términos de estratificación, lo cual reduce la productividad y la calidad del hábitat para las especies de forraje como la anchoveta. Bueno, eso sería todo y lamento haberme extendido tanto. Muchas gracias.